Muy buenas tardes a todos. Hola, ¿estamos? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde en la presentación de Conversaciones con Teodoro González de León, de Felipe Leal. De parte del Colegio Nacional, quienes somos los editores de este volumen, les damos la bienvenida y agradecemos mucho el espacio que la Facultad de Arquitectura, la UNAM y Sandra, desde luego, nos abrió en este primer festival de una larga historia de festivales que espero vengan en la facultad, que me parece realmente muy activa, que lo pude ver y nuestra experiencia en ella. El Colegio Nacional, para quienes no lo conozcan, es una institución que ya este año cumplió 81 años, que agrupa o reúne a los más destacados, o algunos de los más destacados pensadores, científicos, humanistas de la nación, con la intención de divulgar su conocimiento de manera libre y gratuita. En su larga historia ha habido hoy 3 arquitectos y 2 de ellos están agrupados en este volumen. Felipe Leal, quien es el reciente integrante del colegio, hace 2 o 3 años ingresó en plena pandemia, con un discurso que pueden leer aquí afuera, también gran discurso de ingreso también vinculado con todo ese momento que vivimos. Teodoro González de León fue el segundo arquitecto miembro de esa institución. Y en este opúsculo que vamos a diseccionar ahora, lo que hizo Felipe va a reunir 4 conversaciones que sostuvo con el colega, amigo y cómplice, digamos, que fue Teodoro, en el que reflexionan sobre temas diversos que iremos desgranando en esta mesa. Yo nada más quería contarles, como a nivel, yo soy el director de publicaciones del área, y este título sale bajo el sello de la colección Opúsculos, que es una colección que lanzamos hace ya 5 o 6 años, ya estoy más viejo cada vez más, pero 6 años salió, que la idea era hacer libros de divulgación y reunir en pequeños volúmenes o grandes obras o pensamiento de los colegiados para que se vendiera de manera muy accesible al público. Se corta un poco el audio, ¿verdad? Pero se escucha, sí, ok. Toda la idea son volúmenes que se venden a un precio único, como los tacos de canasta. La idea garantiza un precio único en cualquier título de la colección, y los vendemos en esas bicicletas que pueden ver aquí afuera en la explanada de la facultad, donde uno puede acercarse al pensamiento y obra de los colegiados. Cada sello, yo no voy a extenderme mucho, pero cada área del conocimiento de la institución se divide en un color, está distinguida por un color, y el color rosa, los de Artes y Letras, en el que está este título de Felipe Leal, y 2 de Juan Villoro, quien también nos acompaña en la mesa y también es miembro de la institución. Entonces, bueno, yo, además de esta breve introducción y de la felicidad que realmente me da estar aquí esta mañana y acompañar a Felipe en este principio de gira de este libro realmente tan entrañable, cederé la palabra a los ponentes de la mesa, empezando con Emilio Canek Fernández, a quien seguramente muchos de ustedes conocen, siendo la comunidad de la facultad. Estamos bien, ¿verdad? El audio, siento que va bien, perfecto. Bueno, venga, presento entonces a Canek. Él es arquitecto, estudió la maestría en arquitectura en el campo del conocimiento de análisis, teoría e historia. Actualmente es coordinador del Colegio Académico de la Licenciatura en Arquitectura de la Facultad de la UNAM. De 2015 a 2017 fue coordinador del seminario del área de teoría, historia e investigación de la misma facultad, donde realizó actividades fundamentales para la vida académica de esa institución. Canek, bienvenido. Adelante. Buenas tardes a todas y todos. Pues yo creo que esta idea ¿sí se escucha? De hablar de un festival no necesariamente tiene que ver con la alegría y con el regocijo de podernos encontrar para poder hablar de las cosas que nos interesan, que nos conmueven. Y me parece que el hecho de que hoy nos encontremos para poder hablar de este libro, finalmente yo creo que habla de poder recoger una memoria que de alguna manera, a través del buen oficio de Felipe Leal, finalmente tiene lugar en esta materialización de este libro. Como ya bien comentaba Alejandro, el hecho de que podamos incorporar en el Colegio Nacional la visión de la arquitectura, creo que tiene en estos momentos un muy buen representante, porque finalmente me parece que en los últimos que son 2 años ya, Felipe se ha encargado de abrir todo un espectro, de una visión que finalmente le daba un cuerpo importante a la mirada sobre el arte, sobre la arquitectura y sobre la ciudad,
que mucho nos hace falta. Yo debo decir, y por eso agradezco la invitación a poder formar parte de esta mesa, que probablemente el hecho de hacer este recorrido por este texto me lleva a cosas que en algún momento escuchamos, que en algún momento reconocimos y que hoy vemos como un aliento fresco que regresa a la memoria a partir de esta serie de conversaciones que de alguna manera marcaron probablemente a toda una generación. El hecho de que podamos encontrar o ver cómo a través de una plática, de una charla, se reconozcan las miradas, los afectos, las emociones sobre temas que nos importan, que nos interesan y, como decía hace un momento, que nos conmueven, pues finalmente también tiene que ver con este interés común que guardan pues quienes de alguna manera forman parte de este libro, ¿no? Que es Teodoro González de León, y luego ese filtro que se reconoce en la conversación de Felipe como para ir conduciendo de una manera notable pues el hecho de poder reconocer cosas alrededor de la ciudad, de la arquitectura y de su obra. Entonces yo por eso tengo este acercamiento personal, no lo voy a negar, porque finalmente creo que gran parte del aprendizaje que tuvo toda una generación desde este programa épico que fue la arquitectura del espacio y del tiempo, de alguna manera marcó probablemente la pauta generacional de todo un rango de quienes ahora están haciendo pues probablemente la arquitectura de esta generación, ¿no? Entonces me parece que ese programa que se transmitió en Radio UNAM de alguna manera marca esa condición, pues que ahora vemos traducida no solamente en alguna de las conversaciones, sino también otras conversaciones que se añaden y que descubrimos probablemente todo un caudal de identificaciones con los temas que nos acompañan en esta facultad, por lo menos, con los cuales creo que seguimos con atención. Yo he pensado en tres probablemente estampas que me remiten a lo que encontramos en este libro. Como ya se comentaba, aparecen aquí una serie de conversaciones en donde vamos identificando ciertos lugares, autores, autoras, visiones sobre la ciudad, edificios, pero también esos afectos, esos vicios en algún momento que se tienen sobre el hecho de lo que conforma la condición de lo arquitectónico, que tiene que ver con la ciudad y con cómo fue vista por Teodoro González de León y después cómo es recogida a partir de esa interlocución por Felipe Leal. Yo me permití identificar estas tres estampas que ahora les voy a compartir y que de alguna manera marcan la pauta de esta mirada que ahora les comparto. La primera tiene que ver con lo siguiente. Solo tuve 3 oportunidades de hablar con Teodoro González de León y la primera fue por intercesión de Felipe Leal, quien en esos momentos estaba, pensamos en el año 2007, cuando estaba en plena construcción el MUAC, y había una comisión que nos habían encargado como para poder entrevistar a Teodoro González de León justo a partir de lo que estaba surgiendo en ese momento como una obra hasta cierto punto polémica. Recuerdo todas las discusiones que se generaron en esta facultad con respecto a la construcción del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que de alguna manera estaba planteando, replanteando y haciendo una discusión de nueva cuenta sobre lo que significaba Ciudad Universitaria, sobre lo que significaban las nuevas obras que en ese momento se estaban llevando a cabo y sobre lo que significaba y todavía significa el Centro Cultural Universitario para la vida universitaria y para la manera en cómo nos relacionábamos con él. Entonces, en ese momento nos acercamos a la obra del MUAC y justo Felipe me comentó en ese momento que era la oportunidad perfecta como para poder abrir el espacio de conversación con Teodoro González de León. A mí se me quedó muy grabada una situación que probablemente define a los dos personajes protagonistas de este momento. Por un lado, Felipe estaba hablando de lo que significaba no solo el edificio, sino el proyecto del MUAC para los años venideros de la ciudad universitaria. Es decir, esta visión que de alguna manera siempre ha caracterizado a Felipe Leal con respecto de lo que viene en el
parece que ahí hay un reconocimiento constante de todos los proyectos en los que se ha visto involucrado, y que en este caso hablaba de esa interlocución con esta obra, que era pues el MUAC, que en ese momento se estaba llevando a cabo en esta visita de obra, en donde Teodoro González de León iba haciendo un recorrido bastante preciso por los diferentes espacios que se iban a ver después traducidos en salas, en bodegas, y vestíbulos y demás. Yo recuerdo muy bien que mientras Felipe estaba hablando del futuro, Teodoro González de León de repente se separa del grupo y se acerca con el herrero que está ubicando las letras que están en el basamento de la espiga de Rufino Tamayo. Todos nos quedamos pensando pues qué estarán conversando, porque fue una conversación muy larga y al final los dos gesticulaban y el herrero le comentaba y Teodoro le replicaba, y al final vimos cómo el herrero tomó las letras que estaban rubricando el basamento para poder acomodarlas adecuadamente con respecto del eje que rubrica la espiga. A nosotros nos sorprendió muchísimo, porque mientras estábamos hablando del futuro y de lo que significaba el proyecto del MUAC, Teodoro González de León estaba con la precisión de lo que significa hablar con alguien que está ejecutando las cosas, para que entendiera la profundidad de lo que significaba alinear simplemente las letras a lo que marcaba la espiga en esta orientación del norte-sur que estaban planteando este elemento. Obviamente todos nos sorprendimos, porque dijimos, pues Teodoro está haciendo lo suyo, haciendo esta visita de obra como para poder reconocer que hay cosas que se pueden mejorar. Y esto de alguna manera me remite también, a partir de la lectura de estas conversaciones, a otra de las cosas que me parece importante reconocer en Teodoro González de León, a partir de lo que él tenía como intereses prioritarios. No solamente el hecho de cómo gesticulaba para poder explicar y convencer, que creo que eso es algo que también le caracterizaba de una manera notable, sino también en algo que después Alejandro Rossi describió como la pedagogía del trabajo. O sea, reconocer cómo de alguna manera no implicaba el hecho de estar frente a un aula, sino reconocer cómo dentro del taller, o en la obra, o en el edificio, o en los recorridos por la ciudad, podía haber algo que permitía de cantar en una clase magistral que estaba directamente en el sitio, hablando de los temas importantes de la arquitectura, que podían ir desde un detalle constructivo que podía ser bien o mal ejecutado, hasta hablar de los proyectos de la ciudad y los años venideros. Entonces, me parece que en esta primera estampa, de alguna manera yo reconozco la talla de un Teodoro González de León que está pensando en las diferentes escalas de interpretación de lo arquitectónico, y por otro lado un Felipe Leal que de alguna manera está acompañando ese proceso de creación como para poder hacer que las cosas sucedan. Entonces, esa primera estampa de alguna manera marcó ese primer momento. La segunda tiene que ver probablemente con una serie de situaciones que, ya decía yo, reconocemos en este programa que probablemente fue señero dentro de la historia de la arquitectura del siglo XX y de finales del siglo XX, como para que en este programa del grupo Menir, llamado En el espacio y en el tiempo, se convocara a una serie de personajes que tenían que ver no solamente con el ámbito de la cultura, sino con el ámbito de la ciudad, de la arquitectura, y de cosas que vinculaban con una reflexión constante que no era casual que tuviera que ver con los intereses y las aficiones del conductor en turno, que en este caso es Felipe, y que de alguna manera en los encuentros que se gestaban con Teodoro González de León, las conversaciones eran, creo yo, tan ricas que de alguna manera uno se sentía como el fisgón que de manera casi como metiche se mete en una conversación que está muy interesante, como para parar el oído y acercarse a saber de qué tanto están hablando, por el entusiasmo que despierta la pregunta y el desarrollo que genera la respuesta para ello. Entonces, a mí me parece muy interesante el hecho de que
a cada pregunta que estaba planteando temas relevantes sobre los hechos arquitectónicos de la ciudad, siempre había un elemento que era reiterativo en los comentarios de Teodoro González de León, y era apostarle a que la ciudad era producto del azar, ¿no? Siempre en sus conversaciones era muy recurrente el hecho de que él remitiera o culpara al azar del hecho de cómo estábamos interpretando, cómo estábamos leyendo y cómo estábamos apostando al azar para hacer que la ciudad y todo lo que surgiera alrededor podía ser posible. Y me parece que en estas conversaciones aparecen justo de manera reiterada esas voluntades en donde, ya sea a través de las preguntas que hablan sobre las ciudades, sobre los edificios o sobre la obra misma de Teodoro González de León, aparece este interés de saber qué es lo que está alrededor del proyecto. Y me parece que eso también enmarca el tema de las preguntas, porque la manera en cómo quien va planteando las preguntas a través de la entrevista va hilvanando una serie de reflexiones que tienen que ver también con todo un bagaje cultural que habla sobre las historias, sobre los personajes, pero también sobre los protagonistas y sobre los protagonistas de la ciudad en ese momento. A mí me queda muy grabado esta idea de cómo en algún punto Teodoro González de León hace un croquis que me parece todavía probablemente fundamental en la lectura de su obra, y es meter piezas sueltas a manera de una escala metropolitana en una vista vuelo de pájaro, en donde se ven estos juegos de volúmenes que va soltando en la ciudad, y cuando uno revisa la obra de Teodoro González de León parece que estos volúmenes en realidad son juegos formales que él estableció en un damero o en un juego de ajedrez, en donde él va marcando fichas como para poder abrir una conversación. Y me parece que esto es notable, y me parece que esto de alguna manera marca también el ritmo de las conversaciones, como para poder reconocer qué pistas nos va dejando en cada una de sus obras, como para poder reconocer que tipológicamente hay un juego muy interesante en la obra de Teodoro González de León en ese diálogo con la ciudad. Y me parece que en cada uno de los edificios que tienen estas escalas urbanas nunca está de más esa interlocución que se va construyendo, esa conversación que se va construyendo con la ciudad, para poder dejar esos hilos sueltos que después alguien más podría llegar a recuperar. La tercera estampa tiene que ver probablemente con los gestos. Si ustedes revisamos las conversaciones con las cuales, o las entrevistas que se le hacen a Teodoro González de León, algo que pesa lo suficiente como para poder entender cuál es el alcance de lo que él está planteando, tiene que ver con la gesticulación, con las manos, con los brazos, con la mirada y con la entonación con la cual nos empieza a atrapar como para poder convencernos de esos temas. En aquella primera conversación que tuvimos con él, yo llevaba la consigna como buen universitario de reclamarle el hecho de por qué estaba interviniendo de tal manera en el Centro Cultural Universitario. Ese era mi propósito, como para decir por qué no respetas la obra del CCU, la sala de Nezahualcóyotl, el peso y demás. Pero al escucharle y al entender cada uno de los argumentos que poco a poco fue construyendo, uno no puede menos que dejar de convencerse de que lo que él está planteando tiene un alcance, está pensando en la historia de la ciudad, en su relación con Ciudad Universitaria, y sobre todo en esa manera que él tenía de poder hablar no solamente de la obra, sino probablemente de todo lo que le permitía hacer que las obras fueran lo que son, y que de alguna manera le han generado toda una condición de envejecimiento muy digno, que de alguna manera sigue planteando preguntas y respuestas para la ciudad contemporánea que hoy habitamos. Entonces, me parece que esos gestos son los que se descubren poco a poco en este libro, y que probablemente, si lo leen con la entonación de las preguntas de Felipe Leal y la entonación de las respuestas de Teodoro González de León, podemos formar parte de esa conversación,
porque de alguna manera uno no puede dejar de participar de este juego de tenis que se va construyendo, porque uno también se reconoce en esos planteamientos a partir incluso de las vocaciones mismas que uno tiene como habitante de la ciudad. Entonces, me parece que este texto que el Colegio Nacional edita forma parte también de una serie de reflexiones que tenemos que hacer en la actualidad sobre la ciudad contemporánea, como para saber hacia dónde tiene que mirar. Probablemente echamos en falta la mirada y la voz de Teodoro González de León con todos los proyectos que de repente se quedaron sueltos para esta ciudad que nace, y que de alguna manera nos tenemos que sentir depositarios de esta herencia como para poder apostarle a esas miradas, como para poder proyectar esa ciudad en lo que viene. Entonces, yo no puedo menos que congratularme que esto finalmente haya sido publicado, porque por ahí quedan un montón de lecciones necesarias para quien quiera acercarse al conocimiento, al reconocimiento de la ciudad, pero también de la obra de Teodoro González de León, y obviamente eso no puede quedar suelto si no es de la mano de quien puede conversar. Entonces me parece que si algo también caracteriza a Felipe es esa facilidad como para poder conversar con quien sabe de su materia, y sobre todo con quien puede hacer una réplica importante. Entonces pues yo me quedo con esas tres estampas que les comparto, esperando que pueda serles tan grato como lo fue para mí poder recuperar estas conversaciones, porque finalmente me parece que esto ayuda muchísimo como para poder entender el oficio de la arquitectura pues como una acción mucho más importante que solo quedar frente a un respirador, sino poder dialogar con la historia y con nuestros contemporáneos. Entonces, pues gracias a todos. Felipe, muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, Emilio. Y antes que hablabas de la entonación, justo fueron los retos más grandes en el editorial, cómo respetar la entonación de los que estaban interactuando en aquellas conversaciones que se escuchaban en vivo o se ven en televisión en vivo, y que al llevarlo a un formato impreso y de lectura, obviamente son otros recursos que tienen que evocar, respetando, digamos, un poco de lo que se vivió en aquellos momentos especiales. Pero bueno, ahora muchas gracias. Pasamos a Clara de Bueno, quien es arquitecta, forma parte del despacho Nuño, MacGregor y de Buen Arquitectos, en el que han ganado importantes reconocimientos nacionales e internacionales, como el Premio Especial de la Ciudad de Frankfurt por las estaciones del metro de la línea A de la Ciudad de México, así como el Premio Antonio Atolini Lac, otorgado por su trayectoria en 2009 por la Universidad Anáhuac, Campus Ciudad de México. Desde 2006 es miembro del número de la Academia Nacional de Arquitectura. Así que, Clara, bienvenida y muchas gracias. Me da mucho gusto participar en esta presentación del libro de conversaciones con Teodoro de Felipe Leal, aquí en la Facultad de Arquitectura, con estudiantes de arquitectura sobre todo. Gracias, Felipe. La memoria colectiva es muy corta y por eso me parece importante presentarlo aquí. Quiero pensar que todos los aquí presentes saben quién fue Teodoro González de León y qué fue lo que hizo, pero la lectura de este libro cortito, ya lo vieron, chiquito, ameno, fácil de leer, los acercará un poco al personaje que fue. A través de las preguntas de Felipe, vemos quién era Teodoro, cuál fue su formación y sus influencias, cómo pensaba y qué le interesaba. Lo vemos como un hombre congruente con sus ideas. Las 4 conversaciones que componen este libro son con un Teodoro ya mayor, que en la primera tiene 70 años y en la última 87. Felipe en un par de ocasiones le agradece que siga siendo un joven arquitecto, y es que no, la verdad nunca dejó de serlo a pesar de la edad. Nunca perdió la vitalidad, el entusiasmo, la apertura ante lo nuevo y sobre todo la capacidad de evolucionar. Para los que lo conocimos, era una especie de ser inmortal. Su muerte a los 90 años fue una sorpresa para todos.
Él estuvo haciendo arquitectura hasta el último día de su vida. Como él dice en una de las charlas, la arquitectura es una forma de vida o no es nada. Tenemos la suerte de que muchas de sus obras están en nuestra ciudad y además la mayoría son edificios abiertos al público en general, fácilmente visitables. Algunos tienen ya casi 50 años, como el Infonavit o el Colegio de México, y están impecables. ¿Cómo nos entusiasmaba a Aurelio y a mí ir a verlos por ahí de 1980? ¿Cómo nos gustaba el Colegio de México, con ese patio metido en el Pedregal, con accesos y circulaciones a distintos niveles, semitechado con las grandes pérgolas, con esa gran boca y vistas hacia el Ajusco, sobre todo cuando no había nada alrededor? Y las fachadas con esa profundidad en los vanos. Era una forma nueva de hacer arquitectura en México, que por un lado se integraba con el exterior y por otro generaba esos espacios interiores pero públicos, concebidos para el encuentro y la convivencia, de los que platica en varias ocasiones con Felipe. Por favor, vayan a visitar sus obras, no se queden con las fotos de internet. Como él dice, la arquitectura es un arte de 4 dimensiones. Para conocerla hay que sentirla, sentir cómo le pega el sol, estar en sus espacios, recorrerla, disfrutarla. Yo conocí a Teodoro en el año 82 porque Aurelio Nuño, mi esposo, que lo admiraba profundamente, le hizo unas entrevistas entonces, cuyo resultado fue una amistad para toda la vida. Mi relación con Teodoro fue básicamente a través de Aurelio. Durante muchos años comían juntos una vez al mes y Aurelio regresaba siempre con las pilas cargadas. Esas charlas eran un estímulo enorme para él. Yo reconozco que al principio me intimidaba un poco. Sus amigos eran Octavio Paz y Alejandro Rossi, y me limitaba, tal vez por timidez o por miedo a decir alguna tontería, a escuchar. Su plática era increíble porque lo que más le interesaba era el arte, y había viajado mucho, había visto mucho, y siempre tenía un modo especial de ver las cosas que te ponía a girar la cabeza. Él se reconocía a sí mismo como heredero del movimiento moderno, especialmente de Le Corbusier, pero aceptaba que los postulados que tanto lo entusiasmaron como estudiante, como la idea de que la renovación de la ciudad llevaría a la renovación de la humanidad, eran un tanto fascistas. Por ejemplo, el plan Voisin de Le Corbusier para París, que arrasaba con todo lo existente para crear una ciudad nueva, organizada funcionalmente. Afortunadamente no se construyó. De Le Corbusier tomó también la idea del concreto como la piedra del siglo XX, el material con el que se construiría el siglo XX. Sin embargo, su lenguaje formal incorporó no solo la plástica corbusiana, el concreto aparente, los parteluces, entre otros, sino que, como dice en algún momento, hay que aprender de todo lo que ves. Y así incluyó aspectos y elementos presentes en la arquitectura mexicana de otros siglos. La monumentalidad, los patios, los grandes espacios exteriores, las escalinatas o los taludes, para lograr un lenguaje muy personal. Esa arquitectura, hecha de concreto casi como único material con el que experimenta a lo largo del tiempo, probando hacer la mezcla con distintos agregados para conseguir el color deseado, cincelándolo para darle mayor efecto, pasando por el gris con mármol blanco, el rosa o el rojo logrado con tezontle, hasta llegar al concreto blanco, primero cincelado y después liso como en su casa.
es la que a mí me gusta más de la obra de González de León. Me gustan los espacios que genera, a veces muy complejos, y me gusta porque envejece bien. En cierto modo es atemporal. Sus últimos edificios en la ciudad, muy altos, los hizo con estructura de acero y cristal. Reconociendo su forma icónica, la verdad no me encantan. Sin embargo, creo que demuestran su capacidad de jugar con otras reglas, sin perder el interés primordial para él de la plástica en sus edificios. Lo dice un par de veces en las charlas con Felipe. La tarea fundamental al crear es no copiarse, es seguir buscando, seguir evolucionando. Teodoro dice que él quería ser pintor antes de ser arquitecto, aunque una vez que entró a la escuela de arquitectura nunca tuvo dudas de que esa fuera su vocación. Pero de hecho siguió pintando y haciendo escultura durante toda su vida. Yo creo que su trabajo como artista plástico le permitía trabajar con la forma en abstracto y eso le daba grandes herramientas para su arquitectura. La primera conversación del libro de Felipe se da en el marco de una exposición que presentó, creo que fue en 1990, en el Museo Tamayo, uno de sus mejores edificios, proyectado como muchos con Abraham Sadlowski. Yo me acuerdo de esa exposición con dibujos, croquis, planos y muchísimas maquetas de madera hechas ex profeso para eso. No sé qué habrá sido de ellas, ¿dónde estarán ahora? ¿Están aquí? En la facultad. ¡Qué maravilla! Y porque esas maquetas, como él dice, te permitían ver los edificios completos de golpe, a diferencia de cómo los percibes en la ciudad. Y además ver también la quinta fachada, la azotea. Pero en esta exposición estaban también expuestas sus pinturas. Y era notable cómo muchas de sus pinturas parecían plantas arquitectónicas y los planos de techos parecen pinturas. Es la misma mano, definitivamente, la misma plástica. Un caso que a mí me parece muy claro es el de su casa en la calle de Ámsterdam. En la exposición había una maqueta, porque estaba en construcción entonces, y de verdad, bueno, había además varias fotos, no creo que me acuerdo tanto, pero acabo de ver el catálogo, y había varias fotos tomadas desde arriba de la composición de su casa, y es tal cual, o sea, sus pinturas, vaya, la misma composición, los mismos elementos. Seguro que aquí tienen el libro de la exposición, se llama Ensamblajes y excavaciones, véanlo por favor. Otro tema del que platican Felipe y Teodoro, y que es recurrente por el interés que significaba para González de León y para Felipe evidentemente, es el de la ciudad y la arquitectura, o la arquitectura y la ciudad, en abstracto y en concreto. Hablan de varias ciudades que Teodoro conoció muy bien. Le gustaba mucho viajar a Nueva York, París, Berlín o Roma, y al final de su vida viajó varias veces a Japón, impresionado. Refiriéndose a la Ciudad de México, Teodoro habla de su intensidad, su fuerza y lo estimulante que le resultaba, mucho más que otras ciudades. Pero también habla de su desorden y sus contrastes, derivados del crecimiento desbordado y de la poca incidencia que por lo mismo tiene el trabajo de los arquitectos en la gran ciudad. Esto, la verdad, yo creo que su mismo trabajo lo desmiente, porque pues la Ciudad de México, o sea, está llena de edificios suyos y además de edificios que son hitos para la ciudad. Sin embargo, por esto considera Teodoro que la obligación de los arquitectos en una ciudad como esta es hacer enclaves ordenados y edificios que generen identidad urbana. Desde luego él lo logró, muchos de sus edificios son identificables para todos,
tanto que hasta tienen nombres populares como el Pantalón o el Dorito. Pero no solo eso, siguen siendo edificios permeados de ciudad, como le dijo una vez Fernando González Gortázar, que me parece una manera muy bonita de decirlo, porque dejan entrar la ciudad a ellos y al mismo tiempo hacen la ciudad de ellos mismos. Este fue un propósito de Teodoro en sus edificios que logró con una gran congruencia a lo largo de su vida. Y creo que ese es uno de los valores principales de su pensamiento y de su arquitectura. Aunque la personalidad de Teodoro no era para nada didáctica, sin embargo, creo que podemos aprender mucho de estas pláticas con Felipe. Gracias. Muchas gracias, Clara. Una extraordinaria revisión por todas las conversaciones, de parte de ellas realmente. Algo que tiene muy bonito, y no lo digo yo como un no arquitecto, es que para los no involucrados realmente en la disciplina directamente, como todos los aquí presentes, te acercan los temas tan diversos que van tocando en las prácticas de manera muy amena y te hace partícipe de ellas, ¿no? Y creo que un poco lo que acaba de hacer Clara ahorita fue acercarnos a todo ello, y como lector uno realmente se va inmiscuyendo en las páginas del libro y es muy rico escucharlo y leerlo, ¿no? Pero bueno, ahorita pasamos a Juan Villoro. Como ya dije, también es integrante del Colegio Nacional, escritor, por todos conocidos, quien ha incursionado en tantos géneros, tan distintivos como narrativa, ensayo, crónica, dramaturgia o literatura infantil. La riqueza, la variedad de su obra como periodista y escritor le ha valido distinciones muchas y muy relevantes. Los dos particularmente destacadas son el Premio Real de Novela por El Testigo o el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas. Actualmente es además miembro de la Academia Nacional de Arquitectura. Así que Juan, bienvenido, gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, miembro honorario, porque no me vayan a encargar ni la adaptación de un garage o algo así, porque sería un desastre total. Pero la arquitectura afortunadamente nos convoca a personas de muy distintas disciplinas, porque todos nosotros dependemos de ella, y la discusión de lo que es la arquitectura rebasa incluso el marco de la casa donde vivimos y tiene que ver con la ciudad. A mí me da muchísimo gusto estar en esta mesa. Alejandro Cruz es el director de las ediciones del Colegio Nacional, que son espléndidas. Allá afuera encontrarán un surtido de su catálogo, y también pues compartir la mesa con los arquitectos eminentes que me han precedido, y para hablar de dos arquitectos que han sido muy importantes en mi vida. Yo conocí a Teodoro González de León cuando yo tenía 14 años, porque estaba muy relacionado con uno de sus mejores amigos, Alejandro Rossi, que fue para mí una suerte de padre sustituto, y entonces los sábados y domingos nos reuníamos en casa de Juan José Arreola a desarrollar dos actividades fundamentales: el ajedrez, los más inteligentes o los más cerebrales, Teodoro pertenecía a ellos, y el ping pong, los que eran los más hiperkinéticos o ansiosos. Entonces ahí lo conocí y lo fui tratando a lo largo de la vida. Él fue también amigo de mi madre, y hasta su muerte, cuando él tenía 90 años, participé en su homenaje. Entonces es una persona que frecuenté de muy distintas maneras. Y Felipe Leal, pues un amigo de vida, compañero esencial en la cultura, en la discusión, en mil cosas. Entonces esta confluencia entre dos personas que he querido tanto me parece particularmente afortunada. Y una de las lecciones iniciales de este libro, y eso también me autoriza a hablar ante ustedes, porque desde luego es un atrevimiento, es que el trabajo arquitectónico es necesariamente colectivo y requiere del involucramiento de muchísimos saberes y de la participación desde los más diversos artesanos hasta las personas que van a utilizar los edificios. Cada una de las obras tiene un uso determinado y debe tomar en cuenta las prácticas que ahí se van a desarrollar. No es lo mismo hacer un hospital que un conservatorio,
o una facultad de arquitectura. Entonces esta interacción con los demás es absolutamente esencial. Y si alguien representa la interacción múltiple de la arquitectura es Felipe Leal, porque él desde muy distintos frentes ha abordado la necesidad social de convertir la arquitectura en un tema de discusión pública. Lo hizo aquí, al frente de esta facultad, lo hace en sus clases, lo hizo en su programa de radio, en Radio UNAM, en donde durante casi 20 años estuvo discutiendo de temas de urbanismo, arquitectura, con los más distintos especialistas. Lo hace en el Colegio Nacional. Cuando él ingresó, no ingresó una persona, ingresó una profesión. Desde que Felipe Leal, y lo mencionaba Emilio, entró al Colegio Nacional, se abrió el colegio a una multiplicidad de arquitectos y de personas vinculadas con este oficio que han estado discutiendo toda suerte de temas. Aparte, ha encabezado proyectos en los que ha permitido que colegas suyos hagan obras extraordinarias. Una de ellas, el MUAC, ya mencionado aquí, cuando él estuvo al frente de las obras de construcción de esta universidad, y también se hizo cargo nada más y nada menos que de las obras de construcción de la Ciudad de México, que dio lugar a numerosos proyectos que reconfiguraron el espacio urbano. Entonces, estamos pues ante un promotor de la arquitectura como un hecho colectivo. En todas las disciplinas hay personas que desearían ser las únicas gentes que desarrollaran esa disciplina. Es decir, les fascina verse conocido a sí mismas y consideran que todos los demás son actores de reparto y que solo ellos pueden ser protagonistas. Esto pasa, es parte de la condición humana y pasa en todos los oficios. Pero hay otro tipo de personas que están orgullosas de lo que hacen los demás. Y Felipe Leal pertenece a esta actitud, a mí me parece sumamente valiosa, que es la de justipreciar el trabajo de nosotros. Y de ahí que se haya interesado en hablar tantas veces con Teodoro González de León y tratar de extraer sus pensamientos. Clara decía con toda razón que no tenía un temperamento pedagógico, Teodoro. No era alguien que le preguntara si te soltara todo un rollo sobre un periodo, sobre una estética. Tenía una atención muy certera para decir cosas definitivas, casi como dictámenes de algo que le preguntaras, pero no era expositivo ni tenía este don pedagógico. Entonces, muy importante este libro también por esa razón, porque alguien que no solía argumentar lo que pensaba, aquí podemos ver nosotros muchas de sus obsesiones y de la forma en que entendió su oficio. Una lección inicial es, por supuesto, que ninguna tarea se desempeña exclusivamente dominando esa tarea. Quien solo sabe de una cosa, ni siquiera sabe de esa cosa. Una de las tragedias del conocimiento es la especialización excesiva que hace que los eruditos sepan cada vez menos. Y el arquitecto tiene necesariamente que ser un generalista, tiene que saber de muchas cosas para entender los edificios y los propósitos que van a cumplir. Entonces, por ejemplo, es importantísimo en la trayectoria de Teodoro cómo él valoraba la literatura. Era un lector eminente. A mí siempre me sorprendió su capacidad de renovar su repertorio de lecturas. Era una escucha de la música impresionante. En el documental sobre Teodoro hay todo un episodio dedicado a la forma en que él clasifica sus discos, el tiempo que dedicaba a escuchar música, y todo eso alimentó, si queremos de manera inconsciente, si queremos de una manera ilocalizable, pero seguramente fuerte, su creatividad como arquitecto. Entonces eso también es una de las aportaciones, el pensar la arquitectura como algo global. Y yendo ya más al terreno de lo concreto, pues podemos pensar que la arquitectura no se hace sola. Si pensamos en una obra maravillosa como el Museo Nacional de Antropología e Historia, pues esa obra tuvo como calculista del famoso paraguas al padre de Clara, que es una obra maestra del cálculo y de la estética. Tiene la celosía maravillosa del pintor y escultor Manuel Felgueres, que es un zompantli, uno se acerca y son calaveras que están ahí rodeando todo el museo, justo los muertos custodiando el patrimonio nacional. Entonces,
la arquitectura se tiene que hacer así. Cuando Ramírez Vázquez hizo encabezó, es muy creo que arbitrario decir que él solo hizo el Estadio Azteca, encabezó las obras para el Estadio Azteca, es un prodigio de la isóptica y contrató al mayor especialista en eso, y es uno de los estadios en donde se puede ver mejor desde cualquier punto de vista. Por desgracia, mi equipo, el Necaxa, no anota nada, entonces no hay mucho que ver en esos casos, pero bueno, entonces... Por desgracia le va el Necaxa, ¿no? Es una tragedia, perdón. Entonces, este sentido múltiple también se da en el libro, cuando Teodoro habla de sus maestros, de cómo él tuvo una enseñanza definitiva con Mario Pani y con Augusto Álvarez Menos, y dice algo muy interesante: me interesaba más la obra en sí de Álvarez, el arquitecto de la Torre Latinoamericana y muchos otros edificios. Aquí tiene un edificio en la frontera. Exacto, la de economía. Entonces, le interesaba más el resultado de Álvarez, pero le gustaba más el planteamiento de Pani. Eso es muy interesante. No era tanto lo que ofrecía Pani como el resultado, sino la manera de pensar, el laboratorio mental. Y eso es una clave muy importante, porque cuando va a ver después a Le Corbusier en Francia, que se convertiría en su maestro esencial, y Felipe le pregunta, bueno, ¿qué fue lo que más aprendiste? Y dice, el mejor momento fue cuando lo vi dudar ante un proyecto, que es ese momento que Emilio un poco estaba reconstruyendo en la inauguración del MOAC, que es cuando se puede corregir algo, ¿no? Y entonces está pensando esto o lo otro, y lo mismo hacía para sus propios trabajos como para los de los alumnos. Entonces, esta elaboración metódica de la duda, yo creo que es muy, muy provechoso, y entiende ahí Teodoro que la arquitectura es diálogo. Él tuvo la suerte desde muy joven de estar incorporado en planeación de obras tan magnas como este campus de la ciudad universitaria, en el trazo del campus, que originalmente iba a ser un trazo con avenidas y glorietas, así bastante como una ciudad porfiriana, ¿no? Y este trazo tan singular desde muy joven, entonces dialogando con los maestros y luego con los muchos arquitectos que colaboraron con él. Yo creo que eso es muy importante, ese trabajo con las nuevas generaciones. Tuve la oportunidad de hablar hace poco con un físico, Luis Orozco, de la Universidad de Maryland, es mexicano, pero está allá, y yo le pregunté algo que a mí me intrigaba mucho sobre el mayor físico de todos los tiempos, al menos el más famoso, que es por supuesto Albert Einstein, que siendo una persona que de muy joven pudo dar con la teoría de la relatividad, cuando era mayor trató de hacer una teoría del campo unificado que combinaba la física con la cuántica, y fracasó una y otra vez. Y uno dice, bueno, ¿cómo la mente más privilegiada de la física no alcanzó su máxima expresión hacia el final de su vida? Y Luis Orozco me dijo algo muy importante, me dice, bueno, nadie puede saberlo, pero mi hipótesis es esta: él fracasó porque dejó de tener alumnos. Estaba en la Universidad de Princeton, pero ya no discutía con los alumnos, por lo tanto no se ponía a prueba con ellos, no dudaba. Entonces no tenía este ejercicio necesario de estar siempre rectificando. Me pareció una muy, muy interesante hipótesis sobre lo que puede hacer la falta de diálogo, incluso en una mente tan privilegiada como la de Einstein. Los elementos centrales de la arquitectura de Teodoro González de León aparecen en el libro. La naturaleza es uno de ellos, la presencia continua de plantas y de espacios verdes. En una ocasión Teodoro contó que cuando él pudo visitar la casa de su gran maestro Le Corbusier, fue como si entrara pues a un santuario increíble, ¿no? Como para un cardenal visitar la alcoba del Papa. Entonces en un momento dado se distrajo el maestro y él se metió al dormitorio y le sorprendió que la cama estuviera un tanto elevada, y dijo, esto es extravagante, es increíble, los arquitectos qué caprichos tienen, que elevó su cama, ¿no? Como si viviera en un podio. Entonces se subió a la cama, se acostó y se dio cuenta de que Le Corbusier había elevado la cama para, al despertar, ver por la franja que le permitía, la franja de visión que le permitía la ventana, el Bois de Boulogne, el bosque de Bolonia.
¿no? Entonces lo primero que veía al despertar era las copas de los árboles, y había puesto la cama a la altura ideal para despertar viendo eso. Fue una de las grandes lecciones de mi maestro de cómo ver la naturaleza desde la arquitectura, ¿no? Estos edificios también elevados que hizo Le Corbusier para que se pudiera presenciar un árbol, ¿no? Los árboles a través de los edificios, ¿no? En la Cité Universitaire, etcétera. Eso lo marcó mucho y creo que es una de las grandes influencias en Teodoro. Aprendemos también en este libro otra de sus influencias que viene del pasado y de la cultura prehispánica. Ya se mencionó aquí el sentido de ciudadela que tienen muchas de sus obras, con escalinatas, ¿verdad? Y mesetas, escalinatas, mesetas, y por supuesto el talud, ¿no? Que es una de las funciones más importantes, y el talud además recubierto de plantas. Ahí vincula naturaleza con esta herencia prehispánica, y también la condición de ruina. Le gustaba pensar a Teodoro que sus obras tenían como algo de ruinas anticipadas, ¿no? Trabajadas por el tiempo, en lo cual hasta cierto punto era vanidoso, porque solo valen la pena las ruinas de los grandes edificios, ¿no? Es decir, vamos al Coliseo de Roma o a Teotihuacán, ¿verdad? Pero pues no vamos a ver una casa demolida que no tenía sentido, ¿no? Entonces esta condición de ruina es también algo que se debe poner en valor. Y continuamente a lo largo del libro, ya se mencionó aquí, aparece esta expresión que creo que los arquitectos nos han dado a las demás disciplinas, y que es una obligación cultural y también ética, que es la de hacer ciudad, ¿no? Es decir, la arquitectura es una forma del urbanismo. La arquitectura no está aislada, se conecta con la ciudad. Teodoro dice, es el tabique de otro, un edificio es el tabique de otro edificio que es la ciudad, ¿no? Entonces esta noción con el entorno es muy importante, y de ahí, por ejemplo, la idea de que algunos de sus edificios generan muy claramente ciudad. Uno de los ejemplos más claros de su urbanización en México es Santa Fe, que ahí nosotros vemos que la inmensa inversión que se ha hecho en esa parte de la ciudad no ha servido para hacer una zona habitable, y uno de los pocos lugares habitables es precisamente el Pantalón, ¿no? En su inmenso vestíbulo, y la explanada que tiene enfrente, que se ha convertido en el centro de reunión de la gente de ahí, especialmente los jóvenes, porque a falta de plazas públicas, a falta de espacios de confluencia, este edificio ha sustituido la forma de reunión que puede tener la gente de ese lugar tan favorecido en lo económico y tan desfavorecido en lo urbano, ¿no? Felipe pone el acento con razón en la importancia de la explanada del auditorio, la escalinata que lleva al Auditorio Nacional, que comunica este edificio con la ciudad, o por ejemplo un edificio de usos múltiples como el edificio de Reforma, ¿no? En donde el lugar de reunión se ha convertido en el sitio donde la gente se cita. Nos vemos ahí en la explanada, no necesariamente para ir a algún lugar de ahí, sino que es un punto urbano de confluencia muy importante, ¿no? De ahí también que Teodoro le diera tanta importancia a la noción de pórtico, ¿no? Y cuando habla de esto con Felipe, yo pensé, claro, uno a veces es mal pensado, ¿verdad? Entonces pensé en un pórtico del que a mí me parece particularmente fallido, que es la introducción a la zona arqueológica del Tajín, en donde hizo un pórtico de una monumentalidad, ¿no? Que hace que las pirámides parezcan obras pigmeas, ¿no? Y pensé esto, y de inmediato Felipe dice, con gran educación, le dice algo así a Teodoro, y Teodoro por supuesto lo refuta de inmediato. Bueno, la idea de que la arquitectura es urbanismo fue tan obsesiva en Teodoro que cuando cumplió 90 años se dio como regalo un viaje a San Petersburgo, porque quería ver los edificios que Rossi, el gran arquitecto de Pedro el Grande, había hecho, porque Pedro el Grande le dio la oportunidad, por ejemplo, de diseñar prácticamente toda la zona del puerto. Entonces no le pidió un edificio, sino un inmenso conjunto de edificios, y además esta idea de la duda y la corrección. Él dice, yo había escrito por referencias que tenía de Rossi,
pero quería corregir mi visión. Fui a San Petersburgo, me di cuenta que estaba equivocado. Y a los 90 años decía, voy a escribir un texto rectificando mi idea de lo que significaba San Petersburgo, lo cual es impresionante porque estaba pensando todo el tiempo en términos de corrección de sí mismo, ¿no? Y el gran planteamiento que deja pendiente para la Ciudad de México es recuperar el lago de Texcoco. Lo planteó él cuando López Obrador era alcalde de la Ciudad de México. López Obrador no le hizo caso, luego López Obrador dijo que quería un lago en vez de el aeropuerto de Norman Foster. En fin, las veleidades del poder ante la arquitectura son muchísimas. Y esto me lleva a otro tema que creo que es esencial en la figura de Teodoro González de León y de Felipe Leal, que es la intervención social del arquitecto. O sea, yo creo que el arquitecto no puede estar exclusivamente pensando en sus planos, lo cual es por supuesto esencial, cálculo de materiales, etcétera, sino que tiene una responsabilidad sobre la ciudad en la que todos vivimos, las cosas que ahí se hacen, y eso me parece que es central. ¿Al servicio de quién está la arquitectura? ¿No? Y esto nos lleva también a una discusión sobre arquitectura y poder. Hay una parte del libro que pues Felipe no puede del todo contradecir, porque está hablando pues con Teodoro y es Teodoro quien va poniendo la pauta, pero Teodoro sostiene que todas sus obras han llegado por invitación, ¿no? Lo cual es una coquetería indemostrable. Y creo que vale la pena decirlo aquí, porque no le podemos decir a los estudiantes de arquitectura, aunque yo no soy profesor de arquitectura, pero si lo fuera, oigan, a ustedes los van a invitar a hacer el Infonavit, ¿no? Los van a invitar a hacer el nuevo Banco de México. Eso no sucede así. Son importantes ciertos vínculos, lazos. Yo recuerdo a Teodoro quejándose hace 50 años de la falta de proyectos que tenía, incluso tenía una dependencia económica de su mujer en un momento, Guadalupe González de León, la poeta y traductora. Él pasó por momentos muy difíciles, ahora lo vemos como el gran arquitecto. Su asociación con Abraham Saludowski, sobre todo a partir del Infonavit, fue importantísimo para conseguir proyectos, ¿no? Su relación con Octavio Paz, también lo había mencionado Clara. Entonces él se convirtió en una figura muy importante que transformó para bien la Ciudad de México, Villahermosa, Berlín, en lo que toca la Embajada de México en Berlín, muchos lugares, y creo que en ese sentido debemos estar sumamente agradecidos con él. Coincido con Clara, sin que yo sea un especialista, en que los últimos edificios quizás son menos gratos para el usuario que los primeros, como el Colegio de México, por ejemplo, que es espléndido. Incluso las obras que hizo después, como una azotea verde, la biblioteca posterior que hizo, siguió poniéndole cosas a el Museo Tamayo, por ejemplo. Todas estos edificios son centrales, pero hay que reconocer el tránsito de alguien que trabajó tanto con el concreto hacia otros materiales a partir del MUAC, que le debe mucho a sus viajes a Japón, con esta fachada oblicua de cristal. Se convirtió en un gran arquitecto de cristal, ¿no? Y el Dorito y la Torre Manacar son ejemplos de esta arquitectura que también da cuenta de que su aventura hacia las formas y hacia los materiales no concluyó y siguió adelante. Entonces eso me parece que es sumamente importante, y yo creo que en esta relación de Teodoro con la posibilidad de pensar la arquitectura como algo que se debe discutir socialmente, él aparentemente dejaba pues un hueco, porque fue un gran asesor de muchísimas personas para que se crearan proyectos en México, y en ese sentido tuvo una importancia muy grande. Pero creo que en el debate público nos falta una participación mayor de los arquitectos, justamente para impedir estropicios en la ciudad que nos compete a todos. Pienso tan solo en la Estela de Luz, este concurso para los arquitectos que hubo, en donde el gobierno de Felipe Calderón invitó a crear un Arco del Triunfo.
a ver, sin decirnos cuál era el triunfo que se estaba celebrando, ¿no? Porque ustedes saben, los romanos hacían un arco del triunfo cuando ganaban una batalla, y Napoleón hizo arcos del triunfo cuando había ganado una batalla. Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico, que por supuesto no ganó, ni nadie más ha ganado, y quería un arco del triunfo. Y el jurado premió una torre, lo cual fue un agravio. Miquel Adrià, que estuvo aquí hace unos momentos, escribió un artículo maravilloso al respecto, pero realmente fue una burla para todo el gremio de los arquitectos, porque algunos de los más importantes se esforzaron por presentar versiones de arcos y caprichosamente se algo que no tenía nada que ver con eso, ¿no? Otra situación compleja ha sido pues la forma en que espacios que son patrimonio de la humanidad, como Ciudad Universitaria, de pronto pueden ser afectados por edificios, como el caso famoso del edificio H, que obstaculizó la perspectiva del espacio escultórico. Entonces es increíble que eso haya podido suceder aquí a unos cuantos metros de la Facultad de Arquitectura, o de manera ya casi surrealista el hecho de que la tumba del principal arquitecto de México, Luis Barragán, haya sido profanada para convertirlo en un diamante, como si eso le hubiera interesado alguna vez al más austero de todos los arquitectos, y ese hubiera tal vez sería el sueño de Juan Gabriel, de Liberace, de otras personas, y contraviniendo la ley, se abrió la tumba porque estaba en la rotonda de los jaliscienses ilustres, a la que había llegado por un decreto del Congreso de Jalisco. Se abrió sin otro permiso del Congreso, como una demostración de la impunidad. Se convirtió en un diamante, se hicieron unos caballitos que se vendieron por todas partes, y ese diamante se exhibió nada más y nada menos que en el Museo de Teodoro González de León. La última conversación que yo tuve con Teodoro fue en el cumpleaños de Felipe Leal, para que vean que todo se conecta. En el cumpleaños, Felipe Leal decidió que su cumpleaños se celebrara en el edificio de Reforma construido por Teodoro. Gracias a eso pudimos conocer nosotros un salón que no conocíamos. Fue realmente muy bonito, y era un homenaje también de Felipe a Teodoro. Y entonces yo había escrito un artículo sobre el diamante, porque me habían hablado justamente un amigo muy querido, Osvaldo Ruiz, fotógrafo, me dijo: convirtieron a Barragán en un diamante, no puede ser. Entonces escribí eso me lo dijo un miércoles, y si a mí alguien me dice algo el miércoles, eso se convierte en una tentación, porque yo el jueves estoy obligado a escribir un artículo. Entonces, para Reforma, entonces yo no podía pensar más que en que Barragán era un diamante. Lo escribí, y Teodoro me dice, se acerca de inmediato, me dice, porque leía todo Teodoro, me dice: Juan, ¿cómo pudiste tragarte el anzuelo? Le digo: ¿de qué? Me dice: eso tiene que ser arte conceptual. O sea, debe ser que a alguien se le ocurrió la posibilidad de que Barragán sea un diamante, y entonces arma toda esta historia. Es una narrativa conceptual, eso no puede suceder. ¿Cómo crees que ese estropicio sería posible en México? Le dije: mira, en México casi todo es posible. O sea, francamente es un país de oportunidades. Y entonces, poco después, yo creo que 10 días después, me habló por teléfono y me dijo: no puede ser, tenías razón, lo de Barragán es real. Tenemos que organizar una guerrilla en protesta. Fue lo último que le oí decir a sus 90 años. Murió muy poco después, porque, como muy bien dijo Clara, no era esperado. Él estaba en plena forma visitando obras, todo. Entonces, en ese momento, me quedó claro como asignatura pendiente la importancia de los arquitectos de discutir en la arena pública las cosas que se hacen con la memoria de los arquitectos, con los edificios, con los espacios públicos. Hay una cosa que me parece interesantísima y me sirve para acabar, ya voy a terminar, perdón, que es que Teodoro señala algo que los arquitectos no han podido convencer a la gente de, que las casas tienen que estar de acuerdo con la modernidad. Es decir, la gente acepta que haya un museo moderno, que haya una fábrica moderna, pero no quiere que le pongan una casa
que corresponda a la modernidad de los arquitectos. Y dice, nosotros podemos hacer una unidad habitacional extraordinaria, pero cuando la gente tiene dinero, se va a una casita y hace una casita estilo barroco, versallesco, colonial, lo que le dé su presupuesto, una casita según sus caprichos, de lo que a él le gusta. Es decir, el espacio privado sigue siendo un espacio muy de autoconstrucción, no de entender que la arquitectura me benefició con este funcionalismo de las formas, etc. Entonces ahí hay también una asignatura pendiente, y lo único que se me ocurre a mí al respecto es que falta cierto diálogo entre los arquitectos y los usuarios, la gente que va a vivir en las casas, la gente que va a vivir en los edificios. Hay un documental pedagógicamente muy ilustrativo de un arquitecto argentino que se llama el método Livingstone, no sé si alguno de ustedes lo ha visto. Es un arquitecto que no es una de las grandes figuras de la arquitectura argentina, pero es un arquitecto que ha tenido una vocación social muy grande y que principalmente lo que hace es preguntarle a la gente cómo quiere vivir y qué formas quiere. ¿Te gustan las curvas? ¿Te gustan las rectas? ¿Te gustan 2 pisos, 3 pisos? Entonces hace una arquitectura con los usuarios, no solamente individual, sino colectiva. Yo creo que él quizá exagera, porque es una arquitectura medio hippie, ¿no? Igual no se puede hacer así en todas partes, pero pone una semilla de discusión muy importante, y esa semilla de discusión está faltando. En Teodoro y en Felipe hay 2 voces diferentes, y eso también me parece muy importante, no solo por ser 2 arquitectos con ejecutorias distintas y por pertenecer a 2 generaciones, sino porque hay 2 perspectivas que no son la misma. Clara lo dijo muy bien, y todos pasamos por esto con Teodoro. Él imponía, era una figura dominante. La voz de Teodoro siempre fue una voz hegemónica. Siempre fue una voz hegemónica, no quiero decir autoritaria, pero sí quiero decir, era la voz que se oía. En el Colegio Nacional, mientras él estuvo, yo varias veces hablé con él de la necesidad de incluir otros arquitectos. Él me oyó con mucha atención y no me hizo ningún caso, desde luego. Esta voz era una voz hegemónica. La voz de Felipe es una voz colectiva, es una voz que incluye necesariamente a los otros. Y yo veo en este diálogo un camino de la arquitectura, y quizá estoy pensando en una utopía más literaria que real, pero bueno, las utopías sirven para imaginar realidades posibles. Veo un desplazamiento de un tipo de discurso más individual, hegemónico, hacia un discurso más democrático y colectivo. Ambos, tanto Teodoro como Felipe, ponen en valor la idea de la plaza, del centro de confluencia. Esto está en los edificios de Teodoro de manera muy clara, incluso a veces adentro del edificio. Por ejemplo, el Museo Tamayo tiene un ágora adentro donde no necesariamente se exhiben piezas, o el Colegio de México confluye en un ágora que en principio no estaba en los planos. Pero no es lo mismo ver la plaza pública desde la perspectiva exterior que puede tener un virrey para contemplar a los otros, que verla desde abajo en la plaza pública, donde está la gente, para pensar en el nosotros. Entonces yo creo que el futuro de la arquitectura y este posible desencuentro que hay de pronto entre los gustos privados y las necesidades públicas pasa por entender una arquitectura cada vez más dialogada, que incluya voces colectivas y que haga lo que Felipe Leal está preconizando, que es este paso de la voz de uno, la mirada hacia los otros, hacia la voz de todos, la voz de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Creo que es una maravillosa presentación de Felipe Leal, con lo cual tengo poco que aportar, digamos. Solo 2 cosas en eso que menciona Juan de esta voz colectiva, o esta invitación de Felipe en cientos niveles de diálogo, ¿no? En parte de lo que ha hecho en el Colegio Nacional tiene que ver con esto. Quería invitarlos a visitar sus ciclos. He llevado ciclos organizados en la institución, y lo pueden consultar en YouTube, en el canal de YouTube del Colegio Nacional. El primero de ellos fue, como ya habló Juan, de ciudades y arquitectura. Invitó a distintos arquitectos locales de distintas ciudades del país a hablar de la arquitectura que estaba ocurriendo en esos momentos en cada uno de los estados de la República. Y el año pasado fue uno realmente muy estimulante sobre disciplinas y arquitectura, distintas disciplinas del arte.
música, literatura, danza, la más reciente sobre erotismo. Entonces esos cruces también de voces diversas hablando de la forma de apropiarse, de vivir, de sentir y de usar el espacio de arquitectura. Yo tengo un poco más que agregar sobre Felipe, por todos conocidos, querido, es director de esta facultad, algo que no se mencionó, fundó la Autoridad del Espacio Público de la Ciudad de México, tiene obras emblemáticas, todos conocidos, como el espacio de el estudio de Vicente Rojo, aquí en Coyoacán, también él, miembro del Colegio Nacional, la Casa Estudio de Gabriel García Márquez, así como la remodelación de la Alameda y el Monumento de la Revolución, entre muchas otras obras. Así que sin mucho más, ahora sí, Felipe, todo tuyo. La plaza pública. La plaza pública. Bueno, de antemano agradecerles a quienes han colaborado en esta presentación. Muchas gracias, Emilio, muchas gracias, Clara, Juan, qué decirles, ¿no? Cada uno tocó diferentes facetas, se los agradezco muchísimo, pero yo creo que los tres lo tocaron, y creo que ahora Juan lo sintetizaba muy bien, como acostumbra, en el sentido de que si algo me unía con Teodoro eran muchísimos temas, no era multifacético. Además los dos éramos del mismo signo, éramos Géminis, teníamos poca diferencia de edad, de edad mucha, me llevaba 30 años, pero y además curiosamente lo que él comentaba, Teodoro muere a los 90, el cumpleaños que se refiere Juan eran mi cumpleaños número 60, y entonces y muere lamentablemente a los 15 días o 20 días después de esa fiesta que comenta Juan. Pero si algo nos unía era esta idea de la plaza pública, lo que vamos a decir, el espacio en común, el espacio de confluencia. O sea, si algo, siempre hablábamos de muchas cosas, de arte, de los museos, de música, pero lo que más nos unía era el espacio común, el espacio colectivo, el espacio público. Entonces, toda la experiencia que tuve después con el espacio público en la ciudad, siempre me acompañó, iba a las visitas, lo llevé varias veces a ver la Alameda, el Monumento de la Revolución, a Tlaxcuaca, en todos los lugares se apasionaba, y decía un poco como este anhelo, porque sí tiene esta formación, ahí sí le salió una formación totalmente europea y muy parisina. Cuando uno recorre París hacia detalle, uno se da cuenta que es la ciudad, dando cuenta que es la ciudad de los monumentos, la ciudad de los remates, de los ejes. Hablamos del eje de las letras de la espiga de Tamayo, que sí tenía que estar, todo tiene que ver con los ejes, es un cartesiano, los ejes, los remates, el monumento, los espacios vacíos, ¿no? Entonces podías sorprender siempre cuando te decía, bueno, tú vienes por el barrio latino de París y ya te empiezas a asfixiar, pero ¿qué tal? Decía, cuando llegas y se te abre el Sena, entonces te abre el espacio, entonces así se le iba el aire, se abre el espacio, entonces respiras, es maravilloso, entonces ves los monumentos. Entonces en todos los casos que han mencionado muy bien, son hitos, son referencias, son emblemas, pero está buscando siempre las referencias urbanas. Esas referencias urbanas en la vista, pero también en el uso, cómo poder penetrar en los edificios. Yo también siempre le comentaba que los edificios eran porosos, y estos edificios son porosos, que hay una porosidad, ¿no? Hasta un centro comercial, o un edificio que puede ser un conjunto, puede ser polémico, pero no deja de ser interesante, como Reforma 222, que es el único edificio en Reforma que mete a Reforma en el interior, o sea, absorbe grandes comunas, lo succiona el uso de lo que está pasando en Reforma, lo jala hacia el interior con un centro comercial, con unos departamentos, con unas oficinas, pero arman un conjunto, y como decía Juan, la gente se reúne ahí y se convirtió en algún momento también el centro de reunión de una comunidad, ¿no? De la comunidad gay, en algún momento tomó como lugar esa frontera entre la colonia, con la zona rosa, entre la Cuauhtémoc y la Juárez, es un paso, ¿no? Entonces, que una comunidad de cualquier tipo lo adapte es muy bueno, hacen del lugar eso, ¿no? Lo mismo que yo le decía, mira, pasó lo mismo con el Monumento de la Revolución, cuando le llevaba yo a ver el monumento y cuando terminó estaba feliz, yo me acuerdo, estaba sorprendente, se veía por todos lados, es fascinante esto, pero ahí también se han asentado las comunidades de los ciclistas, de los motociclistas, los emos, los arquetos, los camperos, los del automóvil antiguo, o sea, los motociclistas, entonces se convierten en lugares de encuentro, ¿no? Y esto era uno de los grandes temas que nos apasionaba y sí nos unió mucho, eso era un tema de unión, creo que lo han tratado perfecto en ese sentido, ¿no? A lo mejor Teodoro en el sentido del símbolo arquitectónico urbano, pero sí traía toda esta influencia de
de París sobre todo, que se ve reflejada después, y es algo también que es muy sintomático, cuando el Colegio Nacional se le hace un homenaje por sus 90 años, en el cual también participó Juan, se dedicó, y lo comentaba ahora Juan, a hablar sobre otro arquitecto. Fue la primera vez que yo lo oí, fíjate, igual a la madurez de los 90, o sea, previo a su fallecimiento, donde le dedica toda una conferencia, no a él, sino a otro arquitecto, al arquitecto Rossi, este gran arquitecto de Pedro el Grande, que había constituido, claro, ese gran conjunto en San Petersburgo, que es otra gran ciudad de monumentos, ¿no? Hay que recordar lo que Pedro el Grande pidió cuando se iba a hacer San Petersburgo. Digo, quiero, ¿no?, el esplendor de Praga, los canales, ¿no?, los canales de Venecia y la monumentalidad de París. Entonces las referencias que teníamos eran grandes ciudades que se ven condensadas en San Petersburgo. Entonces toda esta idea del monumento, del edificio símbolo, del ícono, del espacio que pueda ser colectivo, de la integración, estuvo todo el tiempo en él. Ahora, viene acompañado también de una enorme cultura visual, porque la tenía, era muy rápido, y algo de lo de no disertar, es cierto, lo no didáctico, lo que no disertaba, era que podía resumir en muy pocas palabras algo. Era muy concreto, muy corto, o sea, no se extendía, ¿no? Hasta le decía, porque era también un poco crítico con la academia, dice, es que los profesores hablan mucho, las academias hablan mucho, ¿cómo le digan tantos años a las maestrías, doctorados? Dice, eso es demasiado, dice, las cosas son más fáciles, más rápidas. Tenía este pragmatismo muy característico también de los arquitectos, ¿no? Pero en su mente era muy rápida, muy lúcida, capacidad de síntesis, que es otra característica, ¿no? Y bueno, fue un paseo, estas conversaciones como están aquí bien descritas, que quiero agradecer ahí todo el trabajo que después se hizo para ¿cómo se llama? La transcripción, ¿no? La transcripción que hizo Lili Hernández, que anda por ahí, porque es un trabajo pesado, todas las transcripciones de esas voces que difícilmente se podían ver, y otras que resumen pláticas que se tienen en la vida cotidiana, en la vida, en las cenas, en las comidas, en las visitas. Y algo que era fascinante también con él, esa rapidez. Si ibas por cualquier lugar, ibas caminando por una acera y de pronto caminaba muy rápido, todo era la gente que caminaba muy rápido, se cruzaba, se te adelantaba y caminaba así, porque se quería comprobar todo el tiempo que estaba él en condición, ¿no? Y si te cruzaba, ¿qué pasó todo? No, ven, este es el ángulo donde hay que ver ese edificio, desde aquí hay que verlo todo, ¿no? Entonces se cruzaba, era un apasionado realmente, recorrer cualquier ciudad con él y caminarla era fascinante, porque además no es que se preparaba como la guía de los imperdibles de que la gente lleva, ¿no? Sino que ya tenía referencias y se iba, ¿no? Entonces te podía hablar del Museo Egipcio de Turín, y estabas en Turín, se cruzaba y vamos al Museo Egipcio y ahora vamos a ver la Torre Antonelliana. En cualquier lugar sabía los puntos, ¿no? Mira, desde aquí es el mejor ángulo para ir al río Po. Entonces te escogía siempre, era fantástico, ¿no? Entonces el viaje también, al cual se han descrito, el viajar con él, y además no había hora. Yo recuerdo una vez que coincidimos también en Nueva York y nos dieron 3:30 de la mañana, entonces el doctor ya tendría 85 años, 3:30 de la mañana caminando, ¿no?, por Nueva York, así suelto, y dice, mira, y vea, esta piedra vino de tal forma, esta cantera no la trabajaron bien, no creo que bien. Entonces era realmente un compañero, son de esas gentes que se les extraña enormemente por su capacidad de compartir, y era muy intimista también en ese sentido, no compartía colectivamente, no iba a agarrar un grupo de 20 estudiantes o seguidores para darles un paseo, no, era de individual, y si venías con otras personas atrás, las dejaba atrás y te agarraba, ¿no? Era muy intimista en ese tipo de conversaciones, ¿no? Pero creo que se reflejan mucho aquí en el libro, y las grandes lecciones que dejó es eso. Lo que a mí en lo particular me deja es, bueno, su sabiduría, la gran rapidez para detectar las cosas, su cultura, su enorme sensibilidad, y sobre todo lo que muy bien mencionaron, subrayaron, es el espacio público, el patio del Colegio de México, que es extraordinario, uno de los mejores patios que puede haber en México, con una complejidad y todo lo que articula, y como bien se dice en el libro, lo comentó Juan también, no estaba en el programa arquitectónico, que fue un concurso, por cierto, donde también participó Augusto Álvarez, participaron otros, Algunas Torres, no venía del programa, dice, el patio no venía del programa, y es el gran tesoro. Entonces cuando dice, hay varias de esas cosas, lo que no viene del programa puede ser lo esencial,
lo que no se habla puede ser lo esencial, los silencios de Le Corbusier, cuando se decía que Le Corbusier se quedaba de pronto minutos viendo un croquis y no respondía nada, que le lleva un croquis y para ver la opinión de Le Corbusier se queda sentado y se para, no le gustó, no tuvo respuesta, o sea, también es totalmente válido. Entonces esos vacíos, los vacíos en todo, en la comunicación, en el espacio y todo, que los manejaba muy bien, ¿no? Por eso, si uno analiza más su obra, y lo narraba muy bien Clara, si los ves desde arriba las plantas, siempre va a haber una serie de huecos, está lleno de oquedades, está lleno de oquedades, ¿no? Ahora nos correspondió también organizar una exposición sobre la historia del edificio del Colegio Nacional, que los invito a todos a que la puedan ver, está la exposición todavía, y lo que logra él en la remodelación que hace del edificio de la sede del Colegio Nacional, que era un viejo convento, el convento de la enseñanza, convento escuela, como todos los conventos con sus claustros, pero oscuros, ¿no? O sea, con poca penetración de la iluminación, otro momento, del siglo XVIII, se entiende. Pero lo que hizo es meterle luz por todos lados. O sea, lo que hizo es generarle oquedades, romper una serie de losas, abrir huecos, domos, transparencias en entrepisos, ¿no? Buscar la luz por cualquier lugar. Y si algo yo también recuerdo con el MOAC, que también está lleno de huecos, ustedes lo ven, es muy interesante ver la planta de arriba del MOAC, la gente no se da cuenta que es casi una circunferencia cortada, los huecos, y me decía, me acuerdo cuando me tocó construirlo, ¿no? Entonces toda esa relación con él más fuerte todavía, colaborar en la construcción con él, entre la obra, nos veíamos todos los viernes a las 12 del día invariablemente para de ahí trabajar hasta la visita de obra. Decía, es que, y ahí viene la transición de lo que contaba Juan, que contaban hacia la Torre Manacar o hacia el Dorito, ¿no? Es que ahora ya estoy construyendo con luz, ¿no? Lo subrayaba, ¿no? Entonces, en esta capacidad experimental, imagínense a los 85, dice, bueno, si me gusta la materia, está el concreto, y ya no me gusta el concreto martelinado, ahora voy a hacer el concreto liso, porque no es todo es martelinado, ya es liso más en la influencia japonesa, ¿no? La influencia de Tadao, ¿no? Pero bueno, siempre con esta apertura que era también reflejo de sus viajes a Japón, también mencionados. Va a Japón y ve que el concreto tiene otro manejo y entonces ya lo va incorporando. Pero también experimentó siempre con acabados. Si ustedes ven Torres de Miscuac, realizadas también con Abraham Sadowski, un extraordinario conjunto de habitación, se ha hablado poco sobre lo que también desarrolló a nivel de vivienda, que fue buenísimo. O sea, las Torres de Miscuac, muy buenos, y la Patera, que está al norte de la ciudad, empezaron a hacer conjuntos muy buenos, con tabiques, siempre con materiales perdurables. Y si ven Torres de Miscuac, los tableros intermedios de las ventanas, la parte de abajo de las ventanas de las recámaras, tienen piedra, tienen ya unos prepolados, o sea, ya tienen unos acabados. Si ustedes pasan por ahí, los edificios están intactos, o sea, no han requerido pintarse ni nada. Las celosías propias de las zonas de lavado, anexo de la cocina, de las zonas de lavado, también están. Entonces ahí siempre hubo como una experimentación, ¿no? En ese sentido. Y lo que lo abordó al final, además de trabajar con luz, fue la geometría. Estaba obsesionado con la geometría. Yo me acuerdo que le regalé algunos libros de geometría y todo su juego geométrico del Manacar, que también pues, no es muy desafortunada, no es muy afortunada forma, pero son un juego de intersecciones de triángulos. Si lo viéramos con otro material y otra escala sería más interesante, pero hay un juego geométrico, me acuerdo, que todo el tiempo explicaba esas intersecciones. Acabó experimentando con una serie de intersecciones de otro tipo, más puristas que los ensamblajes que hacían, ¿no? En principio, y que también los hacía en la manualidad. Tenía su tallercito, su casa, donde hacía sus ensamblajes, eran sus piezas como artísticas, una serie de collage, ¿no? que reflejaban eso. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo, realmente es un placer escucharlos, ¿no? Y tener aquí a Clara, a Juan, ¿no? Con su, esta lluvia siempre fantástica, ¿no? de ideas que va soltando. A Emilio, muchas gracias, Emilio, ¿no? Y Alejandro por toda la organización, a todos los que eran posibles opúsculos, a ti, a Lili Hernández, de nuevo se lo puedo agradecer. Y nada más comentar algo que sí es muy emotivo, y lo tengo que comentar porque se lo quiero agradecer doblemente a Clara. Clara estuvo casada con un gran arquitecto que fue socio de Teodoro González León, hicieron trabajos juntos en Villahermosa, Tabasco, sobre todo cuando empezaron a hacer toda la transformación de Villahermosa, fue gracias, ¿no? a Aurelio Nuño, a Teodoro, a Pancho Serrano, ¿no? Que trabajaron en quienes han estado en Villahermosa, toda la Laguna de las Ilusiones, toda esta infraestructura del Parque Garrido Canaval, la Biblioteca Pública
del Estado, o sea, grandes obras, ¿no?, que hicieron también de infraestructura cultural, urbana, y que fue un parteaguas, eso fue realmente a nivel de fue el primer Estado que empezó a tener ese tipo de obras, y ahí Aurelio Nuño fue un colaborador muy cercano de Teodoro, bueno, socios, ¿no?, como bien lo cuento, entre otros proyectos. Clara estuvo casada con Aurelio, por eso está el despacho Nuño MacGregor de Buen, y hoy es el cumpleaños de Aurelio Nuño, al cual extrañamos mucho. Le agradezco mucho que nos acompañes. Felipe, muchas felicidades. Ya se nos pasó el tiempo, así que nada, recordad que el libro está a la venta aquí afuera. Si quieren, bueno, aquí los de Leo, tendremos firma de ejemplares. ¿Se puede aquí o dónde podemos hacer la firma? Aquí. Entonces, quien quiera, aquí pueden visitar. Vale, pues felicidades de nuevo. Muchas gracias a todos. Hasta luego.